Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una ventana a la ciencia de Cosmocaixa, eventos que organizamos la Asociación Catalana de Comunicación Científica y Cosmocaixa para acercar la ciencia a todos vosotros y vosotras que estamos aún confinados y para acercar toda la investigación, actividades que hace Cosmocaixa al público general. Hoy vamos a hablar de ciencia ciudadana, que es la ciencia ciudadana, la participación ciudadana, y contaremos con la doctora Rosa Arias, responsable de Science for Change, una entidad que coordina varios proyectos de ciencia ciudadana a nivel europeo y nos contará un poco qué es esto de la ciencia ciudadana, la participación ciudadana y cómo podemos participar tanto desde nuestras casas como desde las escuelas, etcétera, en estos proyectos tan interesantes. Hola Rosa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues eso, ¿Cómo que estás, estamos Raúl? muy bien. Estamos comentando que hoy vamos a hablar de ciencia ciudadana. ¿Y qué es la ciencia ciudadana para que nuestros oyentes y seguidores sepan un poco más de qué estamos hablando? Pues el término es muy amplio. De hecho, hay un debate en toda Europa para definir exactamente lo que es, porque va desde la pura participación voluntaria hasta la generación de datos con valor para la ciencia, para hacer avanzar la ciencia, o hasta incluso Ujú, proyectos que se generan desde la propia ciudadanía, que tiene una preocupación y decide pues, que faltan datos para analizar algo y se organiza para crear un nuevo proyecto de ciencia ciudadana. Si os acordáis, cuando antes en los ordenadores nos preguntaban, ¿quieres usar tu memoria para la ciencia mientras no estés usando tu ordenador? Ahí empezó todo un poco, ¿no? ujú, Y entonces, pues se trata de participar. Todos y todas podemos ser científicos y científicas ciudadanas en ujú. cualquier proyecto de nuestro interés. Entonces decías que todo el mundo puede participar o qué hace falta para participar en un proyecto de ese tipo. ¿Hay una formación específica o cómo se puede participar? Todo el mundo es capaz de participar perfectamente y además ahora tenemos la ayuda de las tecnologías, ¿no? Gracias a que Ujú, todos tenemos los smartphones, hay muchas aplicaciones para recoger datos, observaciones ciudadanas, en las cuales todos podemos aportar. ujú, También puedes instalarte sensores en tu casa, puedes ujú, hacer muchísimas cosas. No es ujú, divulgación científica solo, ujú. estás aprendiendo a hacer ciencia cuando participas en esos proyectos de ciencia ciudadana, pero lo importante es que estás ayudando, contribuyendo de manera activa a la ciencia, a hacer avanzar la ciencia con tus propios datos. Exacto. Hablando de datos, estos datos que obtienen los ciudadanos con sus smartphones o con otros sensores, ¿son igual de válidos que los sensores oficiales? Que, por ejemplo, si tuvieras un proyecto de contaminación atmosférica y hay esas estaciones oficiales en Barcelona, por ejemplo, luego, por ejemplo, si tuvieras una aplicación que obtuviera contaminación, ¿estos datos son igual de válidos o cómo se validan? Sí, la validación de los datos es exactamente la misma que si tuvieras datos de estaciones oficiales. Siempre es un proceso científico de validación de datos. La diferencia es, por ejemplo, la sensibilidad de los sensores o la Ujú, precisión. O sea, muchos proyectos de ciencia ciudadana, por ejemplo, relacionados con contaminación del aire, lo que hacen es tener sensores de bajo coste. Y entonces ujú, con eso lo que puedes hacer es, pues igual por 10 euros, 60 euros, un precio muy pequeñito, tener de repente una red distribuida de sensores gracias a pues que las personas se los instalan en su casa, en su teléfono o donde sea y al final obtienes una gran granularidad de puntos que de ujú. otra manera no podrías, porque justo el ejemplo que comentabas de estaciones de monitorización de calidad del aire, ¿cuántas pueden haber en una ciudad? ¿Cómo de grande es una ciudad? ¿No? Pues igual hay 5, Mm, 6 puntos en el ujú, mejor de los casos. Y igual claro. esos puntos son súper precisos porque usan los mejores sensores, son carísimos, los tienes que estar siempre calibrando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cambio, si tienes muchos sensores de bajo coste, pero distribuidos por muchos puntos de la ciudad, te dan una información muy interesante para ver Ujú. cómo avanza pues, el nivel de comunicación, o sea, de contaminación, cómo se diferencia entre barrios, etcétera. Y estos proyectos de ciencia ciudadana son bien para que los ciudadanos, la ciudadanía, haga ciencia o para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de la ciencia y que tengan un primer contacto con la ciencia y que la entiendan un poco mejor. ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo de las dos maneras. Por supuesto, sirve para que los ciudadanos hagan ciencia, eso seguro, Ujú, porque están haciendo mm, ciencia. O sea, eso es lo importante de estos proyectos, que todos somos científicos y científicas ciudadanas. Pero también, claro, que al participar, como te decía antes, estás educándote en ujú, ciencia porque estás aprendiendo, además está aumentando tu concienciación, ¿no? Igual, ujú, por ejemplo, si estás monitorizando calidad de aire, pues te das cuenta de cómo contaminado está tu barrio o tu ciudad, igual pues decides cambiar tu manera de vivir un poco para reducir ujú, esos niveles, ¿no? Y para ujú, contribuir. Y además estás capacitando a la ciudadanía pues para empoderarla, para demostrar, ¿no? Pues un problema o medir un problema, ujú. contribuir a esa medición y a la vez pues hacer eso, avanzar la ciencia. Claro, por ejemplo, tú tienes un proyecto que estamos hablando de contaminación del aire. Tú tienes un proyecto que coordináis un proyecto que se llama Denoises, que es sobre los olores, es decir, que utilizáis la participación ciudadana y la ciencia ciudadana y la metodología participativa para que la propia ciudadanía detecte olores de la ciudad y posibles problemas relacionados medioambientales, etcétera, relacionados con esos olores. ¿Nos puedes comentar cómo se puede participar en este proyecto tan interesante y de qué va? Porque, claro, es bastante nuevo que la ciudadanía trabaje con olores. Sí, sí, sí. Es que el olor es la segunda causa de queja medioambiental después del ruido. O sea, Ujú, normalmente nos quejamos primero si algo molesta por el ruido y el segundo es el olor. Pero es muy desconocido porque no hay regulación al respecto. Entonces, ¿qué ujú, pasa? Que la ciudadanía estamos desprotegidos. Si sufrimos, pues imagínate que vives cerca de una instalación de tratamiento de residuos, por ejemplo, y te llegan ujú, olores de vez en cuando, nadie te protege y es muy difícil de medir. El ruido es mucho más fácil, vas con un sonómetro, mides, puedes regularlo fácilmente, puedes ver si cumples o no cumples con los límites permitidos en cuanto a decibelios, pero el olor es mucho más complicado. Entonces, la ventaja es que tenemos el mejor sensor incorporado para medir olores, que es nuestra propia nariz. Y ujú, entonces tenemos también un teléfono siempre pegado con nosotros. Entonces, es simplemente hemos creado una app que se llama Odor Collect. El nombre es ujú, un poco raro porque es en inglés, porque es un proyecto europeo, como decías, pero simplemente es para recoger olores. Y entonces consiste en que si tú vas por la calle, por ejemplo, estás en tu casa, ahora que estamos confinados, ¿no? Y percibes un olor que lo hemos enfocado a molesto, pero también puedes mapear buenos olores por petición popular, ujú, puedes mapear lo que quieras, pues simplemente lo recoges con tu nariz y tu teléfono, añades una nueva observación, inmediatamente el nuevo punto aparece sobre el mapa. Y esto lo que nos permite es crear mapas de olor colaborativos para entender cuándo se producen esas situaciones de molestia, cuándo está oliendo mal, por qué, entender los porqués, verificar los orígenes y entonces ver qué estaba pasando en esos momentos en las industrias emisoras, en las actividades emisoras, también pueden ser actividades ganaderas, etcétera. Hay muchos tipos de focos de contaminación por olor para actuar, para hacer un cambio, para promover acciones que reduzcan el impacto sobre la ciudadanía. Y todo se genera gracias a que hay ciudadanos reportando esos olores que ellos están percibiendo en su entorno, en su lugar de trabajo o en su lugar de residencia. Y cuando, por ejemplo, vosotros trabajáis con proyectos de ciencia ciudadana, ¿también cumplís la 4 hélice? Es decir, que la gente nos entienda un poco, que participen ciudadanos, stakeholders, es decir, partes interesadas, los propios investigadores, ¿no? Y también la parte educativa, formativa, etcétera. Para tener un buen proyecto de ciencia ciudadana, ¿hace falta que estén la 4 hélice o cómo lo ves? Pues mira, depende mucho del objetivo del proyecto. Ujú, Nosotros solemos trabajar con esta cuádruple hélice porque, por ejemplo, en el caso de los olores es un ejemplo muy claro. ujú, ¿Por qué? Porque necesitamos, como la parte académica, los expertos en olor, contaminación, ujú, necesitamos a la ciudadanía, obviamente, porque sin ellos no tenemos ujú, datos, no tenemos ujú. proyectos, o sea, es o sea, el componente esencial, pero también trabajamos siempre con las autoridades ambientales, ayuntamientos, etcétera, que tengan las competencias para regular esos olores en esa zona Ujú, y luego con la industria emisora. O sea, trabajamos con sector público, con sector privado, con ciudadanía y con la ujú, academia, ¿no? Con expertos. Y luego, como decías, también la parte educativa, una manera de conseguir la participación es, por ejemplo, involucrando a escuelas. Si ujú, trabajas con niños, que además les hace mucha gracia lo de oler, pues ellos pueden ser como un canal de transmisión del conocimiento del proyecto hacia sus padres, que pueden empezar a monitorizar y al final consigues más participación en el proyecto, a la vez que estás educando en ciencia de manera inclusiva, ¿no? Para todos. O sea que sí, nosotros solemos trabajar así, pero no en todos los proyectos necesitas trabajar así, depende mucho de los objetivos.
Y, por ejemplo, en vuestro proyecto sobre los olores, el objetivo final, aparte de desarrollar una aplicación que la gente la pueda utilizar y aprender a utilizar y detectar olores, ¿el objetivo final es que la gente se conciencie más o tenéis un objetivo mucho más allá? ¿Cuál sería el objetivo Tenemos final del proyecto? Tenemos objetivos mucho más allá. El primero sería objetivar la contaminación, la molestia por olor en una zona en concreta gracias a la ciudadanía, afectada en este caso por esos Ujú, olores, ¿no? Que eso ya nos da como una base para empezar a introducir mejoras. El segundo objetivo sería convencer a que esas industrias, claro, ya se alcanza, o sea, se va de nuestro alcance, ¿no? Porque mm, yo no puedo meterme en la industria y decirle, mira, pon aquí un filtro o lo que sea, pero sí que podemos dar recomendaciones, ujú, darles los datos a ver cuándo están contaminando más, cuándo están emitiendo más olor, cuándo llega a la ciudadanía, para que ellos, mediante igual buenas prácticas, sin ni siquiera tener que hacer ninguna inversión para instalar un filtro, puedan mejorar y ujú, reducir el impacto. Pero lo objetivo último, en realidad, es influenciar en las regulaciones. Dado que no hay ley, por ejemplo, en España no hay ninguna ley que regule la ujú, contaminación por olor, lo que consiguen muchos proyectos de ciencia ciudadana es informar a las políticas públicas sobre las situaciones para que ellos puedan tomar sus decisiones de manera informada. O sea, que ujú. vean realmente que ahí hay un problema y que ellos pues igual puedan crear una nueva ordenanza o algo que haga que las industrias emisoras pues lo controlen, lo corrijan y así se disminuya el impacto sobre la ciudadanía. Sí, Rosa, mira, nos pregunta Sonia Garcinuño que qué aporta a los ciudadanos el participar en un proyecto de ciencia ciudadana, que va un poco en la línea de lo que estamos Pues comentando, ¿no? sí, pues muchísimas cosas para mí. Depende de tu grado de interés, porque, por ejemplo, y del proyecto, ¿no? Imagínate, los primeros proyectos que surgieron, pues eran los típicos de monitorizar aves, por ejemplo. Ujú, Hay una colonia de gente gigantesca monitorizando aves a nivel mundial, pero estos casos suelen ser los personas que ya son los typical suspects, que se llaman, ¿no? Los que ya están interesados en la ciencia. Pues me gustan los ujú, pájaros y me pongo a mapear pájaros porque ya lo hago en mi tiempo libre. Pero luego hay otros proyectos pues que igual te afectan personalmente y no es que tú tengas un interés especial en la ciencia, pero resulta que, por ejemplo, en el caso de los olores, si eres un vecino afectado, pues tienes interés en participar porque ujú, quieres que se resuelva ese problema, quieres mejorar tu calidad de vida, que mejore la mm, calidad del aire. Entonces ahí, de manera colateral, al final consigues que haya un interés en la ciencia, porque ellos se están mm, involucrando en el proyecto, pueden no solo contribuir a generar datos, contribuir también a analizarlos, participar en la toma de decisiones a nivel local que les afectan directamente en su barrio, por ejemplo, y muchas ujú, cosas más. Y al final, pues estás eso, también educando en ciencia, aumentando la concienciación y les puedes atraer un poquito más hacia la ciencia. Y esto es muy interesante también para el lado del gap de género que hay, ¿no? Nosotros mm, intentamos trabajar de manera muy inclusiva, entonces en nuestros proyectos siempre intentamos que sea balanceado en tema de género, atraer pues a mujeres, a niñas, mm, que puedan vernos también a nosotras, que somos las líderes de los proyectos, mm, ¿no? Que somos muchas chicas también, que nos puedan ver como referentes, ¿no? Y que se rompan esas barreras de que no el típico científico es Einstein, ¿no? Un hombre ujú. mayor, blanco, con gafas, con bata blanca, ¿no? Y no, pues que cualquiera puede ser científico y científica, ¿no? Y así también se pueden motivar las vocaciones científicas. Exacto. Los proyectos de ciencia ciudadana sirven un poco para esto también, para fomentar estas carreras científicas, tanto en chicas y chicos. Y nos comenta José Ramón Zurita, hace un comentario que habla del SETI, es decir, también de utilizar los ordenadores para las observaciones, digamos, espaciales, bueno, las observaciones espaciales y, bueno, mapear las estrellas, etcétera. Y un poco también surgieron un poco los proyectos de ciencia ciudadana también para, no solo también con las aves, que también fueron, digamos, el inicio, sino también los proyectos de observación espacial, ¿no? Exacto, está Zooniverse, por ejemplo, que tiene un Mm, montonazo de usuarios. Hay otros proyectos que también puedes ayudar a identificar estrellas en el espacio, mm, como una especie de juego. Tú abres, en vez de ponerte a jugar pues a otra cosa, te pones a jugar a identificar estrellas, ¿no? Y entonces ujú, así contribuyes, o sea, ese carga computacional que tendrías que necesitar para analizar millones de imágenes que te están llegando de manera continua desde el espacio, pues igual con personas que les guste y jueguen a ujú. identificarlas, pues puedes contribuir a la ciencia a la vez te lo pasas bien, que también se trata de eso.
Y sí, exacto. empezó mucho por computación voluntaria realmente. Ahí Ujú, fue como la semillita, pero siempre de toda la vida han existido científicos ciudadanos. mm, O sea, pensar en los, por ejemplo, agricultores que saben mm, perfectamente cuándo va a llover, son observadores del tiempo, son ujú, científicos de lo suyo, ¿no? Ellos no se equivocan, si dicen que ujú, va a llover, ¿no? Y los que han observado estrellas, los que han observado aves, pues de toda la vida siempre han estado ahí, lo que ahora tenemos muchas más herramientas ujú. para poder hacer todas esas observaciones de manera más coordinada, digamos, y ponerla sobre un mapa y contribuir con esos datos a la ciencia. Sí. Y otro de los proyectos que coordinas, que justo acaba de estrenarse este año, además se estrenó en Cosmocaixa, es decir, que el kick-off Sí. meeting, digamos, la puesta en marcha del proyecto, fue en Cosmocaixa a principios de febrero, justo muchísimo, un poquito antes del confinamiento, y se puso en marcha un nuevo proyecto que se llama News Era, que es para acercar la comunicación científica a la sociedad, pero con una novedad bastante interesante, que es a través de la participación y de la ciencia ciudadana. ¿Nos puedes contar un poco más sobre los objetivos de Newsera, Rosa? Pues sí, aquí lo que estamos trabajando también es otra vez con la cuádruple hélice, ¿no? Que decíamos Ujú, antes. Y entonces, como todos estos proyectos de ciencia ciudadana, tú tienes muchas necesidades de comunicación normalmente, y los científicos y científicas muchas veces no saben cómo comunicar bien en ciencia, ujú, porque estás acostumbrado pues, a hablar con tus compañeros de laboratorio o con quien sea de una manera científica, ¿no? Y es difícil hacer esa traducción de tus resultados, por ejemplo, para que lleguen al público general o si tienes que hablar con un público, por ejemplo, para convencerle que haga una nueva ley basado en tus ujú, evidencias, igual no sabes cómo dirigirte a él, ¿no? Y entonces ahí estamos trabajando cómo se comunica en ciencia, en proyectos de ciencia ciudadana dirigidos a los diferentes públicos objetivos. Pues a la ciudadanía, cómo consigo que participe más gente, cómo despierto su interés, etcétera, etcétera, o con los políticos o con quien yo necesite. Y además vamos a analizarlo de manera bidireccional, porque lo ujú, que pasa en los proyectos de ciencia ciudadana es que se genera tanto interés, a la gente le hace ilusión participar, ¿no? O sea, ujú, cuando por fin consigues esa participación, pues la gente también está orgullosa y entonces ellos mismos se convierten en comunicadores en ciencia, porque ujú, comparten igual pues sus descubrimientos, sus datos o lo que sea, los avances que hayan tenido en sus redes sociales, etcétera, y probablemente lo van a comunicar de una manera muy diferente que lo haría el científico líder del proyecto o otros agentes que estén participando en el mismo. Entonces queremos investigar qué herramientas de comunicación se utilizan con cada ujú, uno, qué herramientas de comunicación se generan espontáneamente, cuáles son más efectivas, cuáles no, todo con el fin de aumentar la comunicación, la participación ujú. y la efectividad de los proyectos de ciencia ciudadana. Súper interesante este proyecto, lo seguiremos porque realmente los resultados serán muy interesantes para la comunidad científica y también para la comunidad de los comunicadores científicos y también aquella gente que nos dedicamos también a la ciencia ciudadana. Y, por ejemplo, Claro. ahora que estamos todos confinados y que a lo mejor tenemos que tener esta distancia social, ¿cómo hacemos que la gente participe en los proyectos de ciencia ciudadana sin tener este contacto? ¿Estáis planteando desde la EXA, que es la Asociación Mm. de Comunicación Científica Europea, de la cual tú formas parte, estáis planteando soluciones de herramientas, de aplicaciones para evitar el contacto social, pero que sigamos participando en estos proyectos de ciencia ciudadana? ¿Habéis encontrado alguna solución? Sí, de hecho se han encontrado, bueno, casi todos los proyectos o muchos de ellos se están adaptando a esta nueva situación de Ujú, confinamiento. Y hay como un apartado, hay una plataforma, pues si estáis interesados, bueno, tanto a nivel nacional, es el Observatorio de la Ciencia Ciudadana, coordinado por Ibercivis, como a nivel europeo, que es ujú, desde la EXA, ¿no? Hay un proyecto que se llama EU /citizen.science. Ahí es ujú, una plataforma que tanto las dos que os digo, una a nivel nacional, otra a nivel europeo, mapea todas las iniciativas que hay. Si tenéis proyectos de ciencia ciudadana, podéis entrar a las plataformas y poner vuestros propios proyectos, compartir resultados, etcétera, etcétera. Y la gran mayoría se están adaptando para hacerlo desde casa, para poder ujú, compartir tus observaciones o seguir contribuyendo desde casa. Ya han creado ya unas secciones que son como para hacer desde casa. Y entonces ujú, es como la adaptación de esos proyectos para que tú puedas seguir contribuyendo sin poder salir de casa. Y por ejemplo, en el caso de Dinosis,
estamos siguiendo, a pesar de que nosotros hacemos muchas actividades cara a cara, ¿no? Muchos talleres con la ciudadanía participante, con los vecinos y vecinas, etcétera, etcétera, y ahora no podemos, pues sí que estamos haciendo otras estrategias, pues que igual ellos desde su casa además se están viendo más afectados porque no puedes salir de casa. Claro. Imagínate tener ese olor molesto allí y no puedes escapar, estamos confinados, ¿no? Pues hemos también creado como otras herramientas, digamos, o maneras más sistemáticas de mapear, a animarles a que pues cada día, pues igual que salimos a aplaudir, pues que salgamos a observar si hay olor o no hay olor, observar las estrellas, observar las aves o lo que queramos observar. O sea que todos se están adaptando, hay que adaptarse, no Exacto, queda otra. adaptarse. Es la principal, digamos, el principal lema en estos tiempos que corren, adaptarse o, bueno, no Sí, podremos sí, seguir. Bueno, también exacto. siguiendo con Dinouses y la temática de olores, nos pregunta J. Jiménez a las 7:11, ¿hay muchos puntos de mal olor en Barcelona? ¿O qué puntos son los problemáticos de mal olor en la ciudad de Barcelona, Rosa? Pues mira, nosotros estamos haciendo el piloto en la zona del Fórum, que allí es Ujú, una zona muy conflictiva en cuanto a olor históricamente, porque ujú, está allí pues una incineradora de tratamiento de residuos, que realmente no huele mucho porque se queman, pero también hay un ecoparque, que es una ujú, instalación de tratamiento integral de residuos, hay una depuradora muy, muy, muy grande de aguas residuales bajo la plaza del Fórum, hay una instalación que trata los fangos que derivan de esa depuradora, esos son los 4 principales focos de emisión de olor, pero ujú, hay más. Entonces, esa historia, o sea, esa zona históricamente, esas actividades llevan ahí desde finales de los años 70. Y entonces la zona era antes más deprimida, no vivía tanta gente, pero ahora, claro, se ha hecho el Port Forum, se ha creado todo Diagonal Mar, etcétera, etcétera. Hay muchos vecinos, pues que nuevos y antiguos, que siguen afectados por los olores. Y estamos trabajando allí, ujú, en esa zona. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel urbano, seguro que os habéis encontrado que hay calles, pues que siempre hay el ujú, típico olor, pues a pipi, o los residuos no se gestionan también, o las alcantarillas que en ujú, verano pues suelen emitir. Mapear todos esos problemas a nivel urbano también te permite, pues, como señalizar los puntos negros, donde igual hay que atacar, pues, limpiar más las alcantarillas o aumentar la frecuencia de recogida de residuos, es decir, gestionar mejor todas esas cosas que están, pues, provocando los olores para reducir los impactos. sí. Y nos pregunta Cintia Loaiza a las 7:20, aparte de los proyectos, por ejemplo, como decíamos, de olores, de contaminación atmosférica, si se están desarrollando proyectos sobre gestión de químicos o similares. Pues seguro que sí. Yo no los conozco, ¿eh? Pero claro, Ujú, para medir químicos necesitarías un sensor que midiera ujú, esos químicos. Entonces, ujú, el kit de la cuestión sería tener, o sea, escoger esos sensores para medir el químico que tú estés interesado en medir. Pero se ujú, podrían desarrollar de la misma manera. Por ejemplo, de calidad del aire, pues hay sensores que analizan pues NOx, o sea, óxidos de sí, nitrógeno, ese tipo de cosas. Sí que hay ujú, muchos de calidad de ujú, partículas, que no son partículas. químicos exactamente, pero partículas hay unos dispositivos súper monos que te los puedes hacer en Ujú, casa para medir partículas y ponértelos en tu balcón si quieres. ujú, Luego hay, por ejemplo, otro proyecto, el de las fresas, que tú conoces muy bien también, sí, que no es exactamente eso, pero las fresas, en las hojas de las fresas, si tú ujú, plantas una planta de fresa en tu ventana, ellas van absorbiendo ahí pues los químicos que hay en el aire. ujú, Y entonces se han distribuido un montón de plantas de fresa por varias ciudades españolas ujú, y europeas también. Y ujú, entonces lo que se hace es tener allí las plantas, todo el mundo las tiene a la vez, de manera que ujú, actúan como un sensor, las hojas de las fresas, se va acumulando esa contaminación y al cabo de un determinado tiempo tú envías esas hojitas a analizar. Las analizan y de ahí también sacan conclusiones sobre ujú. calidad de aire, por ejemplo, en las diferentes ciudades, en los Sí. diferentes barrios. Sí, súper interesante este proyecto de Ibercibis, en el cual, bueno, se distribuyeron estas plantas y que actúan como biosensores y es fantástico ese tipo de proyectos. Y Rosa, tú has sido evaluadora de proyectos europeos, bueno, sigues siendo evaluadora de proyectos europeos, tienes Sí, sí, sí. muchísima experiencia en preparar y evaluar estos proyectos europeos sobre ciencia ciudadana y participación ciudadana y además también eres Scientific Board de algún proyecto europeo como el Cities Health, por ejemplo, que también es sobre contaminación atmosférica y salud. Por ejemplo, si alguien quisiera preparar un proyecto europeo o un proyecto de ciencia ciudadana, ¿qué es lo más importante de un proyecto? Es decir, cuando tú quieres presentar un proyecto en el cual tienes que incentivar la participación ciudadana, ¿qué es lo más importante?
Pues para mí siempre lo más importante es la idea en general de cualquier Ujú, proyecto, ¿no? Tienes que tener una idea buena y ya está, y tener muy claros tus objetivos. Yo si hiciera un proyecto de ciencia ciudadana tendría muy en cuenta intentarlo hacerlo desde abajo, o sea, un poco, ujú, ¿qué objetivo quiero conseguir? ¿A quién quiero involucrar? Y hablar un poco, hacer un poco de encuesta para ver qué sería útil para esas personas o qué les gustaría ver en ese ujú, proyecto. Y a partir de ahí lo puedes definir. Pero bueno, eso es una manera de incluir también a las demás personas o agentes mm, que luego van a participar en el proyecto. Pero también en estos proyectos os digo que lo importante también es escribirlos bien. O mm, sea, puedes tener una idea fabulosa, de hecho me pillas en medio de evaluación de propuestas ahora mismo, que me estoy volviendo un poco loca, pero si no lo escribes perfectamente siguiendo o sea, todos los requerimientos que te piden, etcétera, etcétera, ujú, es muy difícil aprobarlo por muy brillante que sea tu idea. claro. Pero os recomiendo también, hay unas convocatorias, por si a alguien le interesara, de la FECIT, que es la Fundación Mm, Española de Ciencia y Tecnología, que han sacado ya convocatorias específicas para proyectos de ciencia ciudadana y de comunicación en ciencia ujú, también. Y estas pues se van abriendo periódicamente y son proyectos más pequeñitos, porque un proyecto ujú, europeo, pensar que estamos hablando de pues, presupuestos de 2, 3 millones de euros, ujú, son proyectos de como de 3 años de duración, involucras a muchos países, o sea, son grandes proyectos, podríamos decir. A nivel más local están las convocatorias de FECIT, pues que igual puedes presentar un proyecto ujú, de más pequeñito, pues de 30.000, 40.000 euros o 20.000, lo que necesites, ujú, ¿no? Para iniciar y es más fácil de conseguir, no son tan competitivas o, bueno, escribir la propuesta es más fácil, podríamos decir, ujú. y sería una buena manera de empezar a lanzar ideas e ir evaluando a ver cómo son acogidas. Sí. Sí, sí, siempre va bien lanzar primero un piloto, ¿no? Siempre, Mm. si te funciona, pues escalonarlo a un proyecto europeo. Es una buena forma de lanzarse, si no te has lanzado nunca, a preparar tu propio proyecto de ciencia ciudadana. Nos cuenta también José Ramón, nos pregunta José Ramón Zurita, que ya había comentado antes, que lo más importante para que la gente participe es darle un punto de entusiasmo. Es decir, ¿cómo ves esto de darles un punto de entusiasmo a los participantes Sí, sí, para esto que es se animen? súper importante. Y no solo entusiasmo, sino feedback. O sea, Ujú, si tú participas y estás poniendo ahí tu tiempo, porque al fin y al cabo todos los científicos y científicas ciudadanas son voluntarios, ¿no? Y requiere ujú, un esfuerzo por tu parte de estar ahí contribuyendo, pues necesitas devolverles algo. O sea, tienes que informarles continuamente, etcétera, etcétera. Hay varias aplicaciones que tienen como niveles e incluso un poco de gamificación también. ujú, Pues igual te dan incentivos, igual yo qué sé, si has puesto 10 observaciones en una semana, pues igual te dan la ujú, estrellita del mejor científico de la semana o algo así, ¿no? Cosas así. Y luego, sobre todo, nosotros como trabajamos con temas muy sociales, o sea, muy problemas medioambientales, sociales, que causan así, que tocan a la gente, digamos, un poco en el corazón, ¿no? ujú, Nosotros lo que nos funciona muy bien en realidad es trabajar con comunidades que están afectadas, o sea, que realmente les preocupa ese problema. O sea, no es tanto la emoción con lo que jugamos nosotros, sino con ujú, más bien con la necesidad o la preocupación que tengan esas personas, que entonces que sientan que es importante su contribución para resolver un poco el problema entre todos. Pero desde luego que hay que motivar a la gente para que no decaiga la participación, porque si no, al claro, principio te bajas la app todo emocionado y igual pues la empiezas a usar, pero te dura una semana y te cansas rápido. Ese es el problema. exacto. Sí, nos comenta también J. Jiménez, dice, ¿no os parece que los investigadores a las 7:25, dice, ¿no os parece que los investigadores tendrían que poner mucho cuidado en gestionar los voluntarios? Porque si no se sienten que no les hacen caso y se pueden sentir frustrados en los siguientes proyectos. Sí, exacto. Esto es lo que hay que cuidarlos Mm, muchísimo, es lo que estaba diciendo, porque es que si no se cansan, se aburren y además no es justo para ellos, ¿no? Porque están ahí mm, contribuyendo, pues tú también, a ti te beneficia obviamente porque estás obteniendo esos datos, pero esos datos son suyos, son de la mm, gente que los ha generado. Entonces, obviamente les tienes que dar recompensas, les tienes que dar feedback, les tienes que invitar a participar en los eventos o algún tipo de incentivo, motivarlos, o sea, hacerles sentir felices, ¿no? Y que vean que su contribución ujú, realmente es útil porque si no, claro, no sería justo tampoco para ellos y además que caería la participación y al fin y al ujú. cabo te quedarías sin proyecto.
Y la parte ética, porque esto es importante, porque la parte ética en los proyectos de investigación, digamos, estándar, por decirlo de alguna forma, está como muy regulada. ¿Y cómo ves la parte de ética de los proyectos de ciencia ciudadana? Que es decir, también tienen que seguir una parte ética muy estricta, ¿verdad? Sí, 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 aquí es muy importante porque no nos podemos olvidar que estamos trabajando con personas. Ujú, Entonces, hay varios aspectos éticos. Uno, por ejemplo, es la protección de datos personales. Obviamente, tenemos que ujú, cumplir con la General de Protección de Datos en todos los sentidos. Si estás en una app y yo me tengo que registrar con mi nombre y mi correo electrónico, pues esos datos no pueden pasar más allá, ¿no? Por ejemplo. Pero luego, cada vez que participan en el proyecto, les tienes que informar y ellos tienen que dar ujú, su consentimiento para poder usar y reusar sus datos, que ujú, eso es lo interesante, ¿no? Que sean reusables para no solo para igual para mi proyecto, sino para futuros proyectos o para conectar con otros proyectos, etcétera, etcétera. Y ellos tienen que tener también el derecho de siempre poder eliminar su participación. ujú, O sea, tú puedes poner una observación, pero siempre vas a tener el derecho de poderla quitar. Si en algún momento dices, ay, yo no quería haber puesto esto, pues lo tienes que poder quitar. Y luego ujú, otro aspecto ético importante es no levantar falsas expectativas. mm, Porque, por ejemplo, yo a la ciudadanía que participa en mis proyectos de olor, yo puedo actuar como de mediadora, puedo intentar influenciar tanto a los ayuntamientos, por ejemplo, para que regulen o a las industrias para que apliquen medidas correctoras o buenas prácticas, pero yo no puedo prometer que gracias a las contribuciones de la ciudadanía de repente el problema de olor va a desaparecer ujú, porque está fuera de mi alcance. Entonces, eso hay que dejarlo siempre muy claro en cualquier proyecto de ciencia ciudadana. Tu contribución va a servir para esto y vamos a llegar hasta aquí, pero no mm, vamos a llegar, no vamos a cambiar no sé, el mundo, por decir algo, no claro. exageradamente, por tu participación. O sea, hay que ser muy cuidadoso con las personas y eso, que no se desanimen, no se desilusionen, no se piense en algo que luego no va a suceder en la realidad. Sí, nos pregunta, bueno, nos comenta Amaya Larrinaga a las 7:29, dices, ¿podrías mencionar alguna de estas apps que has mencionado antes que hacían un poco de gamificación para, digamos, premiar a los participantes? Pues hay un montón, ¿eh? Yo os recomiendo que entréis a los observatorios que os he dicho y Ujú, chafardeéis, porque es que hay de todo tipo. O sea, igual os gusta más un tema que otro y entonces es que hay muchísimas. Y luego cada una tiene su propio sistema de recompensa, entre comillas. Em, sí, por decirte ejemplos, mm, es que hay tantísimas, pero lo que os decía de esta de Zooniverse, por ejemplo, ujú, si os gusta mirar las estrellas, la de eBird, eBird, vamos, también creo que utiliza bastantes sistemas de recompensas. Luego hay muchas de observación de la naturaleza que también tienen como hasta una plataforma de experto, te puedes como ujú, certificar de experto, ¿no? Y entonces si pasas como una serie de criterios, ya no solo aportas observaciones, sino que las verificas. O sea, por ujú, ejemplo, se están introduciendo muchos algoritmos de inteligencia artificial para reconocer imágenes, ¿no? Imagínate que yo ujú, subo una foto de una mariposa, pero claro, alguien tiene que verificar que esa mariposa es la mariposa que yo he dicho que es, ¿no? Si estoy ujú, contribuyendo a una base de datos. Se está trabajando para introducir inteligencia artificial y que se haga automáticamente, pero mientras tanto también cae todo como una base de expertos que verifican pues, que esas mariposas, por ejemplo, son esa especie, ¿no? Que estás diciendo. Y entonces eso es como subir de nivel, o sea, en ese tipo de ujú, gamificación. O sea, te puedes certificar como experto en ese tipo de plataformas. Pero hay muchísimas. Yo os recomiendo que entréis a chafardear al Observatorio de Ciencia Ciudadana a nivel ujú, nacional o a EU Citizen Science a nivel europeo y allí lo veréis, está todo clasificado por tipos, hay millones de ujú. proyectos y probar el que os guste porque os lo vais a pasar bien. Sí, bueno, entran muchas preguntas ahora a última hora. Suele pasar, ¿eh? Que al principio nadie se anima y luego empiezan a preguntar muchísimo. Por ejemplo, Alex Rodríguez dice, ¿hay alguna posibilidad realista de que un proyecto como Dinosis consiga implicar a la Unión Europea para crear una normativa sobre olores para los países miembros? ¿Alguna previsión temporal? Pues sí, mira, se está creando un grupo de estandarización a nivel nacional, por ejemplo, que bueno, es un paso bastante importante porque estamos Ujú, estandarizando la metodología, que es un primer paso para
a hacer este upscaling, digamos, de la metodología a nivel europeo. O sea, siempre las normas de medida, por ejemplo, tienen que crearse primero en un país y luego se pueden pasar a nivel europeo. Y esto estamos trabajando activamente en ello. Y luego hemos creado toda una serie de policy briefs que estamos repartiendo a nivel político en muchos países. En Portugal se ha creado un grupo pues, con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Agencia de Medio Ambiente, etcétera, que ya están trabajando en la nueva ley de olores de Portugal, que sería la primera. Estamos trabajando en Chile también con el Ministerio chileno, que están haciendo nuevas leyes para mejorar olores, etcétera, o controlarlos, etcétera. O sea que realmente estamos teniendo bastante impacto. No es una cosa de un día para otro, porque hacer una legislación es lento. Pero entonces marco temporal pues tampoco depende de nosotros, lo decidirán los políticos y sus agendas. También es verdad que ahora con la pandemia las prioridades políticas cambian, entonces lo que hayan pensado antes, por ejemplo en Portugal estaban empezando a hablar en mayo ahora de la nueva ley de olores a nivel nacional, pero quizás se retrase un poquito más por toda esta situación. Y claro, siempre hay factores externos que no puedes controlar, pero sí que estamos avanzando bastante en varios países en ese sentido. Sí. Y en ese sentido, Pilar Martínez Cordero, a las 7:32 preguntaba, pero ¿podéis divulgar si vuestras actividades, es decir, la ciencia ciudadana, son bien recibidas y tenidas en cuenta por las administraciones implicadas o no? Es decir, este tipo de ciencia ciudadana, participación ciudadana, en la cual participa mucha gente, ¿crees que será bien recibida o es bien recibida por las administraciones? ¿Cómo ves este punto? Pues mira, siempre hay reticencias a recibir nuevas ideas o nuevas metodologías por parte de todos, o sea, tanto de las autoridades ambientales, por ejemplo, del sector público, como de la industria, como de la ciudadanía misma, porque siempre tienes que vencer esas barreras a la participación. Pero en cambio, se está trabajando mucho, por ejemplo, desde el Joint Research Center para demostrar cómo los proyectos de ciencia ciudadana están contribuyendo a informar a políticas públicas en temas medioambientales. Y hay un montonazo de ejemplos, se han analizado 500 proyectos de ciencia ciudadana y se ha intentado ver hasta qué punto llegan a influenciar esas políticas. Otro aspecto, por ejemplo, son para monitorizar los SDGs, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO para el 2030. Se acaba de publicar un paper en Nature diciendo cómo la ciencia ciudadana puede contribuir a la monitorización de estos indicadores, porque dentro de los objetivos hay un montón de indicadores, más de 200, que van a evaluar cómo se están cumpliendo, el nivel de cumplimiento hasta el 2030, pero muchos no se pueden medir porque no hay datos. Imaginaros, por ejemplo, si estamos hablando de pobreza o de salud, ¿cómo consigues tú el dato de mujeres africanas que mueren durante el parto? Por ejemplo, pues es muy difícil de monitorizar, pero en cambio si se crearan este tipo de proyectos más a nivel local, podrías conseguir esos datos para ver dónde están los puntos negros, por ejemplo, e intentar solucionarlos y monitorizar, contribuir a la monitorización de estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero claro que hay que vencer muchas barreras, pero en todos los sentidos, no solo en las administraciones públicas. Claro. También con los propios científicos, también con los propios científicos respecto a la validación de los datos y a la confianza en los datos generados por la ciudadanía. Sí, siempre cuando se empieza algo cuesta, es decir, que cuando salimos del medievo al renacimiento, cualquier cambio, incluso los cambios cuestan siempre. Y nos pregunta Cintia Loaiza, a las 7:33, que cómo te iniciaste en la ciencia ciudadana, es decir, cómo surgió tu interés y tu especialización en participación y ciencia ciudadana. Pues mira, muy fácil. O sea, yo soy experta en olor, que sé que es un poco extraño, friki, me reconozco, ¿vale? Y siempre había pensado que, jolín, no se mide nunca los olores desde el punto de vista del receptor, o sea, de las personas que lo están sufriendo, ¿no? Y tenemos la nariz incorporada, o sea, eso es fácil. Pero luego estaba haciendo otro proyecto, de hecho, para Fundación La Caixa, de cambio climático, y trabajábamos muchos en parques y estábamos monitorizando en parques naturales, de reservas de la biosfera, etcétera. Instalamos como estaciones de monitorización del cambio climático, 8, porque volvemos a repetir, ¿no? Solo 8 y carísimas y 8 puntos de observación. Y entonces, claro, yo pensé, ¿y por qué no usamos, por ejemplo, unos sensores, les damos unos sensores a los visitantes de los parques
que vienen cada día muchísimas personas, se ponen a pasear por todo el parque, pues imagínate si tú a esas personas les das unos sensores de temperatura, de humedad, que se puedan colgar en su cinturón y mientras van paseando ellos van generando una cantidad ingente de datos, simplemente por el hecho de estar paseando por el parque, que ya lo iban a hacer, ¿no? Entonces ahí empecé a pensar en el tema de la ciencia ciudadana y ya empecé a investigar un poco, ya descubrí a Ibercivis, vi lo que estaban haciendo y digo, mira, pues no estoy tan loca, o sea, hay gente que se dedica a esto, ¿no? Y así empezó, o sea, un poco así con estas ideas. Qué guay. Nos pregunta Néstor López que qué método de participación, a las 7:36, que qué método de participación crees que genera más engagement, más, digamos, agarre a, bueno, más, Sí, sí, más engagement. a nosotros lo que nos funciona mejor realmente es estar sobre el terreno. O sea, nosotros cuando llegamos a un terreno virgen, entre comillas, lo que hacemos es mucho trabajo de campo. O sea, hablar con las personas, entender un poco el problema, entenderlo también desde su punto de vista, motivarlos, etcétera, etcétera. Y nos funciona muy bien también participar en eventos locales. O sea, más que nosotros montarnos nuestro propio chiringuito, ¿no? Ir allí a contarles el proyecto, pues igual pues te metes en una feria de barrio que ya están organizando y que ahí vas a tener a los vecinos que quieres que participen y ellos ya van a estar ahí y probablemente te van a coger mucho mejor porque te van a ver como parte de uno más, ¿no? Es muy importante también ponerse al nivel de todos y de todas, ¿no? Porque es que somos todos iguales en realidad, ¿no? Que no te vean como algo alejado, sino que te vean como algo real sobre el terreno, ¿no? Y eso nos funciona muy bien. Pero es verdad que conseguir la participación es duro, o sea, es trabajoso, costoso, necesitas invertir mucho tiempo, pero lo que yo recomiendo es eso, sobre todo estar sobre el terreno, hablar con la gente, intentar motivarlos, que te vean que eres una persona real y luego pues tirar mucho pues de centros cívicos o actividades que se hagan en bibliotecas, ese tipo de cosas, escuelas también, y así pues ir consiguiendo que la gente se vaya enterando del proyecto y que empiece a participar. Rosa, estamos a punto de acabar ya. Quería acabar con dos intervenciones. Un último comentario de Pilar Martínez Cordero, que nos dice, ¿no crees que vuestra actividad necesita mayor difusión entre la ciudadanía y en más media y redes? Dice, confieso que no tenía ni idea y me parece súper interesante. Por una parte, este comentario, ¿cómo lo ves? Hombre, ojalá, claro, toda ayuda es poca. Nosotros piensa que, o sea, somos muy pequeños, o sea, tenemos muy pocos recursos y es muy costoso, como os decía, tanto en presupuesto como en tiempo, llegar a la gente que te conozcan de cero, ¿no? Y empezar a conseguir la participación. Y sin participación no hay proyecto, eso es la realidad. Entonces, claro, ojalá, ¿no? Que se apoyara más este tipo de iniciativas, que se dieran a conocer más. O sea, yo estoy muy contenta, gracias por haberme invitado, por cierto, a esta charla, porque claro que lo tiene que conocer la gente y creo que puede ser muy útil para la sociedad y también para alinear eso, los intereses, las necesidades de la sociedad con la ciencia y a la vez contribuir a la ciencia. O sea que sí, ojalá se conozca más. Y las dos últimas preguntas. Marta Cayetano Giralt, justo a las 7:40, nos preguntaba que hay enhorabuena por estas recomendaciones, que son muy útiles para todos aquellos gestores de proyectos de ciencia ciudadana, y nos pregunta, ¿qué tipo de actividades o incentivos se puede ofrecer a la ciudadanía para que participe en un proyecto de ciencia ciudadana basado en una app? Porque, claro, dices lo que decías, que a veces se lanza la app, la gente empieza a utilizarla, luego no la utiliza. Entonces, ¿qué incentivos para que la gente la siga utilizando? Pues lo que os decía, sobre todo mucha comunicación, o sea, darles feedback, encontrar el punto de su interés, o sea, qué les motiva, si es algo personal incluso mejor, o si no, buscar esa emoción, ¿no? Que decíamos antes, o los tienes que emocionar por algún sitio. Y luego mucha participación, mucho feedback. Y luego pues hay otros incentivos más, pues eso, tipo gamificación, tal, o incluso, yo qué sé, a mí no me gusta el tema de los incentivos económicos, entre comillas, pero hay veces, pues yo qué sé, les puedes, a lo mejor tu community champion, como les llamamos nosotros, ¿no? El campeón de la comunidad, pues una camiseta, unas cosas así que quieras que no, un sorteo, ese tipo de cosas siempre ayudan a motivar, pero sobre todo feedback y encontrar aquello que sea de su interés. También te quería preguntar por otro proyecto en el cual está Science for Change, que es el Cost for Cloud, que es un proyecto muy interesante sobre los observatorios
te lo digo mal, los observatorios ciudadanos, ¿no? Los Sí. observatorios, entonces, explícanos es que es un poco un concepto un poco más diferente. ¿Nos puedes explicar un poco el objetivo de este proyecto y cuál es la parte que vais a hacer desde Science for Change en este proyecto europeo? Sí, en este proyecto lo que intentamos es resolver retos comunes a proyectos de ciencia ciudadana, que por Ujú, ejemplo son conseguir financiación para hacer mi app ujú, desde cero, pues igual no necesito partir de cero porque ya hay cosas que puedo ujú, reutilizar, ¿no? Y luego promover también la sostenibilidad de proyectos que ya estén en ejecución, pero eso te queda sin financiación y cómo sigues. Entonces lo que estamos haciendo es codiseñar una serie de servicios que sean útiles para aplicaciones de ciencia ciudadana en general. Y, por ejemplo, que sean retos comunes, digamos, y que yo, por ejemplo, los desarrollo una vez, pero luego los puedo aplicar en más apps. Una cosa muy sencilla, por ejemplo, sería esto que os decía antes del reconocimiento de imágenes. Si yo tengo que reconocer imágenes y pruebo un algoritmo que me funciona, pues luego simplemente tengo que, para otra app de ciencia ciudadana que tenga otras imágenes diferentes, tengo que entrenar ese algoritmo con las nuevas serie de imágenes, pero lo puedo usar. No necesito desarrollar el algoritmo de cero. Lo mismo, por ejemplo, para si yo necesito, por lo de la ley de protección de datos que decíamos, anonimizar mis usuarios, porque no puedo mostrar sus nombres, etcétera, asociados ujú, a las observaciones, pues igual hago un módulo, que es un servicio que yo sea de anonimización de usuarios. Y entonces lo ujú. desarrollo una vez, pero luego se benefician muchas otras apps de ciencia ciudadana. Y así no necesitan otra vez Claro. volver a invertir, tener el dinero para poder hacerlo y así se contribuye pues, a que vayan avanzando los proyectos. Y de eso va el proyecto. Nosotros lo que hacemos es el codiseño, o sea, facilitamos el Ujú, codiseño. O sea, el proyecto está lleno de desarrolladores de software ujú, bueno, ujú. nosotros no somos expertos en eso, somos expertos más en co-creación, en participación, en ciencia ciudadana, y entonces estamos incorporando estas metodologías de codiseño para tener en cuenta, pues, lo que decíamos, quién lo va a usar. No lo voy a diseñar yo desde arriba como desarrollador de software, sino que voy a hablar con mis usuarios finales para ver qué necesitan, si quieren ver mariposas, cómo las quieren ver, si quieren hacer zoom, si se las quieren descargar, etcétera, etcétera, para poder yo codiseñar esos servicios de manera que sean útiles y usables y además que luego se puedan replicar en otras apps de ciencia ciudadana. Y nos preguntan, Miriam Calvera, ¿será de software libre o cómo funcionará? Pues esto es una muy buena pregunta. Vamos a intentarlo hacer de software libre al Ujú, máximo, pero tenemos que cumplir con los requisitos del European Open Science Cloud, ¿vale? Y ujú, entonces, pues ahí hay una serie de requisitos para los servicios, porque esos servicios al final van a estar disponibles en esta nube europea de Open ujú. Science, ¿no? Y entonces nos vamos a tener que ceñir a eso. Nosotros, nuestra filosofía es abrir todo lo que podamos al máximo, pero no somos libres del todo, entonces nos vamos a tener que ceñir a eso. Pero seguro, seguro, seguro que el resultado final estará subido al Open Science Cloud. Perfecto. Tendremos que cerrar aquí. Siguen llegando muchas preguntas. Ha sido una sesión súper interesante. Se nos ha hecho siempre, bueno, se ha hecho muy corta porque además iban saliendo bastante fluidos de un tema a otro. Te agradecemos mucho, Rosa, que hayas aceptado la invitación de Cosmo Caixa de la Asociación Catalana de Comunicación Científica a asistir a este directo, Una ventana a la ciencia. Si alguna persona ha llegado tarde a la sesión, se quedará grabada, es decir, que la podéis después volver a ver. Si os habéis perdido el inicio, lo tendréis aquí. Y sentimos no poder haber contestado todas las preguntas que han llegado, pero si tenéis más interés, podéis buscar Science for Change en Google, buscar Ciencia Ciudadana, Divercivis, la web del proyecto europeo, EU Citizen Science, o EXA, ECSA, y encontraréis muchos recursos para poder participar online y presencialmente cuando se pueda en los proyectos de Ciencia Ciudadana. Y realmente muchas gracias, Rosa, porque ha sido muy interesante. Nos ha quedado con ganas de más. A ver si en un futuro te podemos volver a invitar y hablar un poco más de los resultados de sus proyectos tan interesantes como Dinosis, Newsera, Cost for Cloud y otros muchos que estáis coordinando y colaborando y más que obtendréis seguramente, con toda seguridad, Ojalá, seguro. ojalá, sí, 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 sí. sí, ya verás. Y nada, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en Cosmo Caixa. Gracias a vosotros y a todos por las preguntas, que han sido muy interesantes también. Hablamos. Chao. Hasta luego, chao.